cada año, tenían que ofrecer más y más holocaustos, pero todos esos holocaustos no podían quitar el pecado del hombre, no podían desaparecerlo, porque cada año hacían conmemoración, recordaban que seguían siendo deudores con Dios. Pero cuando llega Jesús, Él llega a hacer posible un nuevo pacto. Este nuevo pacto es un nuevo pacto en su sangre. Ya no se necesita la sangre de los machos cabríos o del cordero, ya no, esa sangre ya no. Ahora esos sacrificios que se ofrecían van a ser quitados, van a quedar abolidos, porque ahora viene aquel Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No solamente apacigua la ira de Dios, sino ahora tiene poder para quitar todo pecado, toda maldad. Ya no va a tener que haber otra paga por el pecado. Este Cordero de Dios tiene el poder de pagar una sola vez el pecado de la humanidad y para siempre. Alabado sea el Señor. Así que Jesús, el Hijo de Dios, derramó su sangre. Y en esa sangre, el Señor estableció un nuevo acuerdo. Eso significa un pacto, un nuevo acuerdo. Él planteó una nueva norma. ¿Cuál es la norma? Que todo aquel que cree en Él será salvo. Así que yo necesito creer en Jesús para que su sangre eficaz me limpie de todo pecado y yo pueda presentarme delante de Dios aprobado, justificado y limpio. ¿Se da cuenta? Por eso Jesús es el autor de nuestro evangelio. Nosotros no venimos a presentar a nadie más. Nosotros no queremos que conozcan a nuestros pastores, ni a nuestros predicadores, ni nuestra organización, ni andamos presumiendo el templo, ni otras cosas. No. A lo que nosotros nos interesa es que conozcan a Jesús, hermano. Que conozcan que tenemos a un Dios que todo lo puede. Jesús necesita ser predicado porque Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador. No hay alguien más que pueda ayudarnos. No hay quien pueda perdonarnos. No hay quien pueda justificarnos. El único que puede justificarnos con su sangre preciosa es el Señor Jesucristo. Fíjense, ¿cómo dice la palabra de Dios? Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es bien importante que les comparta esto. Mire, cuando una persona peca delante de Dios, la paga del pecado es muerte. Cuando una persona comete un delito delante de Dios, indiscutiblemente tiene que morir. Toda la humanidad estábamos condenados a una muerte eterna. Ya no había solución, no había quien nos ayudara. Pero cuando Jesucristo el Señor viene a la tierra, naciendo de una virgen, da su vida en la cruz, Él muere. ¿Por qué murió? ¿Por qué razón murió Jesús? Murió para que Él fuera el nuevo mediador del nuevo pacto, para que por su muerte nosotros tuviésemos el perdón de todas las transgresiones. La justicia dice, tú tienes que morir. La justicia es inmovible, es inquebrantable, es insobornable. La justicia de Dios, hermanos, no la podemos llegar y sobornar con algo. No. Dios dijo que la paga del pecado es muerte y ese es un estándar que el Señor no va a quitar, no va a cambiar, porque Él es justo y su justicia es perfecta. Entonces, tenemos que morir, pero para que yo no hubiese tenido que morir, para que yo no muriera,
Entonces llega Jesús y Él muere en mi lugar. Y entonces la justicia de Dios queda plenamente satisfecha. ¿Por qué? Porque ya hubo una víctima. Alguien murió en mi lugar. Ya no tengo que morir yo. Alguien dio su vida por amor a mí. Ese alguien es Jesús. Alabado sea su santo y bendito nombre. ¿Se da cuenta? La sangre de Cristo, hermanos. La sangre de Cristo nos limpió, pero su muerte pagó todo lo que teníamos que pagar. Ya no tenemos que pagar nada. Ya no tenemos que morir. Ya no tenemos que hacer pagos o buscar alguna manera para ser salvos, hermanos. Ya no. Jesucristo hizo posible nuestra salvación. ¿Te das cuenta? Él nos salvó. ¿Y sabes por qué nos salvó? Por el puro afecto de su voluntad. Porque quiso salvarnos. Porque quiso rescatarnos. Él mismo dijo, a mí nadie me quita la vida, yo mismo la doy, porque tengo poder para darla y tengo poder para tomarla. Jesús, hermanos, nos amó antes de que naciéramos, nos amó antes de que estuviésemos en esta época, nos amó aún sabiendo cómo era nuestra condición de vida, aún cuando sabía el Señor que éramos y seríamos blasfemos, idólatras, maldicientes, adúlteros, fornicarios, aun cuando Dios sabía todo eso de nosotros, aún así Él vino, dio su vida para salvarnos. Oh, aleluya. Él decidió la salvación por mí. Nosotros ni siquiera la decidimos. Él lo decidió. Él decidió venir y dar su vida, aun cuando muchos lo ignoren, aun cuando muchos no lo acepten, aun cuando muchos no valoren el plan del Señor Jesús, su salvación y la vida eterna. Aún así Él decidió venir y dar su vida por nosotros. Así que, queridos hermanos, nosotros ahora pertenecemos a un nuevo pacto, a una nueva orden. ¿Cuál es esa nueva orden? Ya no es una orden ritual como se presentaba en el Antiguo Testamento. Ahora es una orden fundamentada en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Por eso tan importante, hermanos, que sepamos que nosotros estamos tratando con Jesús, el que es autor de la salvación. Él es el autor. Escuche bien, no somos nosotros, no son mis decisiones, fue lo que Él ya decidió, es lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesús se levantó de la muerte, Él se levantó triunfante y mandó a sus discípulos a predicar en todas las naciones sus enseñanzas, su evangelio, su palabra. Y Él dijo, vayan y prediquen. Todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. ¿Por qué? Porque todo poder le fue dado al Señor para salvar, para redimir a todo el mundo. Fíjense, hermanos, dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, está hablando el apóstol Juan a la iglesia de Jesús. Dice, estas cosas les escribo para que no pequéis. Noten, hermanos, noten cómo la palabra de Dios es la herramienta preventiva del Espíritu Santo para que nosotros no pequemos. A veces nosotros decimos, ay, yo no quiero pecar. Pues lee la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a abrir tu perspectiva, va a abrir tu visión para que tú no peques en contra del Señor. Estas cosas, dice el apóstol, yo les escribo para que no pequen. Mas si alguno hubiera pecado, o sea, si alguno hubiera pecado, es decir, si alguien estando ya en la fe, viviendo ya en el nuevo pacto, habiendo sido lavado con la sangre de Jesús, reuniéndose ya en la congregación, caminando en el evangelio, ha pecado, escuche bien, abogado tenemos, se incluye él, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Miren, hermanos, hay muchas personas
que viven desahuciadas por su ignorancia en la Biblia. Empiezan a vivir la vida cristiana bien, empiezan a caminar, pero tarde o temprano caen en algún pecado. Y esas personas que caen en algún pecado por ignorancia bíblica, porque no saben con quién están tratando del todo, piensan que el Señor ya no tiene poder para perdonarles. Porque ya, Dios es el Dios de una oportunidad y ya, una oportunidad y se acabó. Si tú la desperdicias, se acabó. ¿Sabe algo, hermano? Dios es el Dios de las oportunidades. ¿Cuándo se acaban sus oportunidades? No lo sé. Pero yo sí le puedo decir que Dios a mí me ha dado muchas oportunidades. Cada día me da oportunidades, porque cada día fallo. Cada día sin querer lo ofendo. Cada día sin querer transgredo su ley. Y hoy Él sigue teniendo misericordia conmigo. Es el Dios de las oportunidades. Ahora, si un cristiano, si un creyente peca, ¿qué debe de hacer? Pues ir a ver a su abogado. Hermanos, Jesús nos defendió cuando estábamos dentro de la cárcel, cuando estábamos sentenciados a muerte, cuando no había esperanza, cuando estábamos en un mundo de tinieblas, luz resplandeció. Jesús fue y se metió hasta la celda más profunda y nos fue a sacar del cepo, del lago de miseria cenagoso. Nadie daba nada por nosotros. Éramos la escoria del mundo. Habíamos sido vomitados por la sociedad. Ahí estábamos llenos de pecado y llenos de maldad. Y el que bajó hasta las partes más profundas para rescatarnos fue nuestro abogado. Ahora el Señor ya nos sacó de ahí, estando condenados a muerte, nos estaba esperando la silla eléctrica, nos estaba esperando la inyección letal y en cualquier momento íbamos a morir, pero se apareció nuestro bendito y santo y glorioso abogado, y cuando Él apareció, Él no llevaba muchos documentos en el portafolio, solamente llevaba la marca de los clavos y nos sacó de ahí. Ahora, nos sacó de ahí, fíjense, nos sacó de ahí, nos redimió, nos limpió, nos dio sus ropas, nos presentó al Padre. Ahora, Él espera que no volvamos a pecar. Él espera que no volvamos a fallar. Pero Él sabe que lo haremos. Él sabía que lo haríamos. ¿Por qué? Porque estamos revestidos de debilidad, porque estamos en un proceso de transformación. Hermano, la transformación no es en el instante. Ay, ¿qué más quisiéramos que con una oración toda nuestra conducta cambiara, todo nuestro carácter cambiara, todas nuestras debilidades se convirtieran en fortalezas? Pero no es así. Tristemente no es así. Es un proceso. Es un proceso, la vida cristiana es un proceso. El Espíritu Santo está trabajando con nosotros y Él no va a terminar en una noche. Él está trabajando y Él no lleva prisa. Él toda la vida que estemos nosotros aquí en la tierra va a seguir diciéndonos: Iván, sigues fallando en esto. Iván, te hace falta trabajar aquello. Cuando nosotros a veces llegamos a una montaña porque hemos conquistado la altura de nuestro carácter, y decimos: por fin he derrotado la soberbia que había en mi corazón, llegamos a la montaña para darnos cuenta que adelante hay otra montaña más grande. Derrotaste a la soberbia, pero todavía te hace falta derrotar los malos pensamientos. Y cuando por fin logras vencer y subir esa montaña grande de los malos pensamientos y los derrotas y los sometes al poderío de Dios, te das cuenta que hay otra montaña y otra más y otra más. Yo no sé cuántas montañas sigan. Pero quiero decirle que la obra del Espíritu Santo va de aumento en aumento. La transformación va de aumento en aumento. Y mientras nosotros estamos en ese proceso, hermano, de transformación, mientras nosotros estamos ahí, vamos a fallar. ¿Qué hacemos? Vaya a buscar a su abogado. Si lo sacó de la cárcel, también puede ayudarlo. ¿O no? Claro que sí. La palabra dice que tenemos un abogado. Ahora,
Miren, hermanos, los abogados defienden a gente buena y gente mala. Por naturaleza, a eso se dedican. Pero ¿sabe qué? Jesús no defiende a gente buena. Jesús defiende a puros malos. Él no vino para ayudar a los que están sanos, porque los sanos no necesitan de médico. Son los enfermos los que necesitamos de un médico. Y Jesús es ese médico, es ese abogado que se va a presentar nuevamente delante de Dios para decir: Iván acaba de fallar, Iván está haciendo esto, pero vino a verme y está peleando y lo estoy ayudando. ¿Y sabe qué pasa? La gracia de Dios se vuelve a derramar. Esto es tremendo, hermano. El perdón de Dios es tremendo. Pero sí quiero decirle, Jesús es el único que puede perdonar. Y la gracia de Dios no se agota. Siempre y cuando haya arrepentimiento, el Señor se moverá a misericordia. Alguien dirá: oye, hermano, sí, pero hay un versículo ahí en las Escrituras, en Hechos de los Apóstoles, que dice que cuando uno ya disgustó la buena palabra de Dios, ya no hay perdón. No, dice que es imposible que se arrepientan. Es imposible que se arrepientan. ¿Saben cuál es el único pecado que el Señor no perdona? El pecado de una persona que no está arrepentida. Una persona que peca y se arrepiente alcanza misericordia porque deja su pecado a un lado. Una persona que sigue pecando y pecando y pecando no está interesada en que Dios le perdone. Por eso ya sacó a Dios de su vida, de su corazón, y se volvió al mundo. Esa persona, aunque Dios quiera perdonarla, ¿cómo la puede perdonar si el perdón de pecados está ligado con el arrepentimiento? Hechos 2:38, Pedro les dijo a aquellas personas que se habían dado cuenta que eran pecadoras, les dijo: arrepentíos y bautícense, y entonces recibirán el perdón de pecados. Dice el Señor a través del profeta Isaías: si ustedes se arrepienten de lo que han estado haciendo mal, yo me arrepentiré del mal que vendrá para ustedes. Dios se arrepiente si nosotros nos arrepentimos. Así que imagínense, hermanos, estamos tratando con Jesús. ¿Usted ha pecado? Estoy seguro que sí. Estoy segurísimo que lo ha hecho por nuestra debilidad. Arrepiéntase. Vaya a hablar con Dios esta misma noche. Señor, perdóname. He fallado otra vez. Y mire, si usted se humilla y usted empieza a orar en el Espíritu y usted empieza a pedirle a Dios con lágrimas, a veces, hermano, hay que pedir con lágrimas a Dios y decirle: Señor, ayúdame. No puedo vencer este gigante, Señor. Ayúdame a vencerlo. Mire, hermano, Dios tiene poder. Y si nosotros acudimos a Cristo, que es el autor de la vida, que es el único camino al Padre, que es nuestro abogado por excelencia, que es nuestro Salvador, que es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Mire, hermano, para el hombre es imposible, pero para Dios todas las cosas le son posibles. A lo mejor usted se voltea a ver en el espejo y usted dice: pero ¿cuándo voy a poder llegar a ser un buen cristiano, a la imagen de Cristo? Y usted lo ve tan lejos. Pero ¿sabe qué? No importa qué tan lejos lo vea usted. Lo importante es que el Espíritu Santo nunca, hermano, ha dejado las cosas a medias. El Espíritu Santo es un maravilloso, es un majestuoso artista. Él no va a dejar de trabajar en usted, hermano. Él no va a dejar de trabajar en usted. Él ya tomó el cincel y el martillo, y con el poder de la palabra de Dios va a empezar a esculpir su vida, y no va a parar hasta que haya terminado la obra de transformación. El Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo, no va a dejar de trabajar hasta que nosotros lleguemos a la imagen, a la plenitud de un varón perfecto como lo fue Jesús. Dios va a llevarnos allí. Dios va a llevarnos allí. El camino está trazado. Nosotros vamos en esa dirección. Lo que tenemos que hacer es agarrarnos fuerte de Dios y depender únicamente de Cristo, de su gracia, de su perdón y de su ayuda.
Amén. Así que, queridos hermanos, estamos tratando con el único que puede ayudarnos, estamos tratando con el único camino que nos va a llevar al cielo y es al único que tenemos que presentar. No se presente usted. Hay algunos carteles ahora que yo veo mucho cuando hay campañas evangélicas y todo, y hacen unos cartelones así bien grandotes, ¿no? Y ponen ahí la fotote grande del predicador y el predicador internacional sutano de tal, y la gente se emociona. ¿Saben, hermano? No nos interesa que conozcan al predicador. Pobre vaso de barro. Digo, él no nos interesa. Saca del predicador que está la palabra de Dios. Y Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Así que si el predicador expone la Biblia, el espíritu de la Biblia va a penetrar nuestros corazones irredentos y nos transformará a la imagen de Jesús. No estamos diciendo que menospreciamos el trabajo del predicador. Lo que estamos diciendo es que a quien debemos de presentar es a Jesús. El predicador debe de estar bien consciente que su único trabajo en el escenario es poner las luces y dirigirlas al que todo lo puede. Nosotros los predicadores tenemos una gran responsabilidad ante Dios, hermano. Y nuestra responsabilidad es que en cada predicación presentemos las virtudes de aquel que nos amó y que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros tenemos que esforzarnos por presentar a Jesús. Y si alguien piensa que eso estaría fácil, no lo es. No lo es. Dicen nuestros hermanos que Jesús debe de ser el protagonista. Por supuesto que sí. Jesús tiene que ser la figura central de nuestro discurso. Presentar a Jesús no es fácil. De allí, hermanos, que necesitamos que el Espíritu Santo de Dios sea quien obre en nosotros para poder presentarlo y para que la gente conozca a Jesús. No nos interesa que conozca la denominación, no nos interesa que conozca la iglesia donde nos reunimos, no queremos presumirle los templos ni nuestros logros humanos, no. Nosotros queremos que la gente conozca al resucitado, queremos que la gente se relacione con Jesús, queremos que las enseñanzas de Jesús la gente las abrace y las lleve a su pecho y crean en Él para que sean salvos en aquel día. Amén. Así que, hermanos, tenemos un gran compromiso, pero confiemos. El único que puede ayudarnos es nuestro Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos dirija en el nombre de Jesús. Oh, Señor, te alabo, de verdad te alabo, te glorifico, te honro, Señor, por tu palabra. Gracias. Gracias porque yo sé que tú eres el autor de este evangelio, a quien debemos presentar como el único mediador es a ti, a quien debemos de dar énfasis en nuestros discursos es a ti, Señor Jesús. Yo quiero que tu Espíritu Santo obre en nosotros, Señor, para que no importa si lo hacemos con un amigo, un vecino, si lo hacemos en la calle, si lo hacemos en un autobús, o si lo hacemos en un púlpito, pero que siempre, Señor, pueda ser presentado. Eres hermoso, Jesús. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Por tus llagas fui curado, por tu sangre limpiado, por tu muerte fue pagada mi deuda y por tu resurrección tengo una esperanza viva en los cielos. Oh Señor Jesús, en esta noche yo te alabo, te glorifico, te reconozco como el único mediador entre Dios y los hombres. Te reconozco como mi único Señor, como mi único Salvador personal y te entrego mi vida, te entrego mi ser para que tú gobiernes en ella. Enséñame tus palabras, Señor. Enséñame tu ley, enséñame tus mandamientos para que pueda deleitarme en ellos y para que pueda vivir. Oh, Señor, gracias te doy por cada uno de mis hermanos que está escuchando este video, que está siguiendo esta transmisión. Bendícelos y siembra también en su corazón la pasión, Señor, para que prediquen y anuncien tu nombre. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús.